Buenas noches, calurosas buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a una semana más a este Ni Más Ni Menos para hablar de política, de derecho, de economía. Por este último apartado vamos a comenzar dando la bienvenida a nuestro habitual contertulio Diego Barceló, que nos habla hoy de diferentes tipos de libertad. Las vamos a adjetivar, a calificar con diferentes adjetivos calificativos. ¿Libertad socialdemócrata o libertad liberal? No sé qué es lo que nos quiere decir con ello, Diego. Bienvenido, Diego. ¿Qué tal, Víctor? Sí, es un tema que parece teórico, pero que en realidad tiene unas consecuencias prácticas muy relevantes y por eso me gustaría comentárselo a la gente. A ver, por ejemplo, en el caso de la democracia, yo creo que no hay ningún partido político en el mundo que no tenga la democracia como uno de sus valores fundamentales y que lo defienda. Ahora, esa aparente unanimidad en realidad no es tal. ¿Por qué? Porque la realidad es que cada uno cuando habla de democracia se refiere a algo distinto. Para unos es una democracia representativa o parlamentaria. Para otros es democracia asamblearia o plebiscitaria. Incluso hay otros que hablan de democracia popular, incluso democracia revolucionaria. Entonces, la palabra democracia está tan manoseada que un régimen, un sistema de gobierno tan distinto como el de Corea del Norte, el de Cuba o el británico se consideran democráticos. De hecho, las repúblicas comunistas todas se consideraban democráticas. Ahora, con la libertad pasa algo similar. En cada país el ejercicio de la libertad depende de las leyes que lo regulan, depende de las leyes de cada país. Por eso al final, como digo, tenemos distintos tipos de libertades en cada país. O sea, ¿y en España qué tenemos? Bueno, la libertad que tenemos en España yo creo que podríamos llamarla socialdemócrata. ¿Y esto qué significa? Es un tipo de libertad que nos da amplias libertades en temas civiles, políticos y sociales. Por ejemplo, podemos movernos libremente por el territorio español, entrar y salir, podemos opinar libremente como estamos haciendo aquí, no hay restricciones para la práctica de ningún culto, se puede participar en partidos políticos, sindicatos, etc. Ahora, sin embargo, esta misma libertad socialdemócrata incluye muchas restricciones en el ámbito económico. Por ejemplo, empleadores y empleados no tienen libertad para acordar sus condiciones contractuales. O, por ejemplo, los propietarios de los comercios no tienen libertad para abrir sus tiendas cuando quieran, sino que tienen que restringirse a lo que diga la ley de horarios comerciales. Además, hay muchas profesiones cuyo ejercicio está restringido por distintos requisitos, sean de colegiación u otro tipo de requisitos, incluso para gente que cuenta con los estudios necesarios. Podemos sumar las miles de regulaciones que, aunque no impiden, sí dificultan y encarecen innecesariamente la actividad de muchísimos sectores, yendo desde la banca o la electricidad, que son ejemplos de sectores hiperregulados, pero de ellos podemos ir hasta un simple bar y veremos la cantidad de restricciones, de regulaciones que tienen que respetar, que seguir. Y por supuesto, el tema, digamos, que lo resume todo, no podemos olvidar que prácticamente un 40% de la renta que se genera anualmente en el país es apropiada por el sector público mediante impuestos. Frente a esta libertad socialdemócrata hay otro tipo de libertad que podríamos llamar la libertad liberal, que es un tipo de libertad que, además de todas esas libertades políticas, sociales, civiles, añade una profunda libertad económica. Entonces, la idea de la libertad liberal es que ve la libertad como una totalidad, no se puede compartimentar, es todo una misma cosa. Además del alcance diferente entre, por ejemplo, la libertad socialdemócrata y la libertad liberal, hay otra diferencia muy importante que es la siguiente. Mientras la libertad liberal, una vez puesta en práctica, tiende a ampliarse, nuestra libertad socialdemócrata es cada vez más restrictiva. Por ejemplo, en lugar de permitir al consumidor que elija lo que más le conviene, muchas comunidades autónomas han prohibido a las gasolineras sin personal. Por ejemplo, también tenemos que cada avance tecnológico que puede suponer
una ventaja o una alternativa para los consumidores. Estoy refiriendo a Uber, a Booking.com, a Airbnb, etc. Son todas iniciativas que son amenazadas con nuevos impuestos, restringidas, atacadas, etc. En Barcelona, donde ya se impedía la apertura de apartamentos turísticos, ahora también se suspende el establecimiento de nuevos hoteles. Incluso podemos llegar a lo que parece unanimidad, pero no lo es, de que los restaurantes ya no pueden elegir qué tipo de aceiteras ofrecen a sus clientes, porque eso también está regulado. Entonces, ¿y esto por qué? ¿Por qué es importante tener en cuenta el grado de libertad económica, además de la libertad política, civil, social? Porque la libertad económica es el elemento fundamental que determina la prosperidad o no de los países. Vamos a verlo desde un punto de vista histórico. Hasta la revolución industrial, lo normal en el mundo era el estancamiento, no era la prosperidad. ¿Y qué cambió con la revolución industrial? Cambió que primero en Inglaterra y luego en Estados Unidos establecieron las instituciones políticas modernas, o sea, lo que nosotros ahora llamamos Estado de Derecho, y ese fue el marco óptimo, el terreno de juego óptimo para la libertad económica. Entonces, esa combinación que inventaron los ingleses de Estado de Derecho más libertad económica fue lo que llevó al mundo anglosajón a la vanguardia, y es lo que permite que al día de hoy todavía Estados Unidos siga siendo la primera potencia mundial. El grado de libertad económica nos permite entender por qué distintos dos países vecinos culturalmente similares tienen grados de desarrollo muy diferentes. Un ejemplo muy claro es el de Corea. Corea del Sur es un país próspero y es el país número 29 en el índice de libertad económica. Pero Corea del Norte es un país muy atrasado y es el último en libertad económica, es el número 178. En Latinoamérica hay dos ejemplos muy claros. Por un lado, Chile y Argentina. Chile, próspero, séptimo país en el mundo en libertad económica. Argentina, el 169, otra vez peleando con la inflación, desempleo, estancamiento económico. Y otro ejemplo muy claro es el de Colombia y Venezuela. Colombia es el país número 28 en el índice de libertad económica y Venezuela el 176. O sea, por debajo de Venezuela solo está Corea del Norte y otro país que no recuerdo cuál es. Y hay muchos más ejemplos. Es muy importante tener en cuenta esta relación causa-efecto entre libertad económica y prosperidad. ¿Por qué? En primer lugar, porque España dista mucho de ser un país económicamente libre. España está en el puesto número 49 en el mundo. Digamos, estamos de mitad de tabla para arriba, pero con el puesto 49 no nos podemos clasificar ni para jugar la Europa League. Dentro de la Unión Europea somos el país número 15, o sea, estamos dentro de la Unión Europea de mitad de tabla para abajo. Y además, si tenemos en cuenta esta relación causa-efecto entre libertad económica y prosperidad, podemos anticipar que todas las propuestas que se escuchan día a día para restringir aún más nuestra libertad económica, si se llegan a concretar, las vamos a pagar en forma de menor desarrollo económico del que podríamos disfrutar. Todas esas ideas de aumentar los impuestos, aumentar el gasto público, crear nuevos organismos, exigir nuevas regulaciones, todo eso es lo opuesto a lo que se necesita para prosperar. Y no lo digo yo, es lo que dice la historia y la práctica, la realidad, en definitiva. Bueno, pues curioso que efectivamente estemos en medio de un sistema donde cada vez hay más libertades, pero es verdad, la economía es la menos libre, ¿no? Es que justamente normalmente los partidos políticos que más hablan de libertad son los que más quieren restringir la libertad económica. Y eso, la gente es lo que tiene que saber, que eso conduce al atraso económico, no al progreso. Entonces, en definitiva, restringir la libertad económica no es que va a afectar al empresario. El empresario se puede ir a hacer negocios a un país que sea económicamente libre. Al que lo va a afectar es a usted, que se va a quedar sin trabajo, a usted que no va a conseguir un crédito, a usted que no va a tener oportunidades para desarrollar su vida con normalidad. Diego Barceló, gracias por el arranque de este programa. Muy bien. No se va muy lejos, Diego, No. porque enseguida venimos con el debate, en unos instantes, con un invitado, que es Javier de la Ballina, miembro del Club de los Viernes, que hoy se incorpora a nuestro debate en este mes de julio. Hasta ahora mismo.
Segunda parte de nuestro programa, aquí seguimos con todos ustedes en nuestro debate, hoy un poco reducido, ya saben, cosas de las vacaciones y del verano y de la época estival esta en la que estamos. Hasta esta época del año, hasta el verano, ha habido que esperar desde mayo para saber que prácticamente con toda probabilidad Javier Fernández será de nuevo el presidente del Principado. Ciudadanos y Podemos han descartado apoyar al Partido Popular y eso evidentemente da vía libre a que Javier Fernández sea de nuevo presidente del Principado, que además, por cierto, el PSOE tiene un acuerdo con Izquierda Unida para apoyarle. Una vez más, Izquierda Unida viene a salvar al Partido Socialista. Vamos a hablar de ello, de las dimisiones en Grecia como consecuencia del referéndum y de ese acuerdo con la Unión Europea. Y de muchas cosas más. Es la actualidad la que manda y nosotros lo que hacemos ahora es presentarles a nuestros invitados, ya decíamos hoy, en versión reducida, pero no menos interesante ni no menos importante. Javier de la Ballina es miembro del Club de los Viernes y le vamos a dar, con permiso de Diego, le vamos a dar la bienvenida en primer lugar. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Bueno, el Club de los Viernes, que el viernes, precisamente, como es lógico, celebraba un acto en el que estuvo, ahora lo veremos, Diego y también Daniel Lacalle, ¿no? Efectivamente, Diego, Daniel Lacalle y Bardavia. Javier Bardavío. Bardavío. Diego disertó sobre el tema de la fiscalidad en España, un tema absolutamente importante e interesante, veas lo que está ocurriendo en Grecia. Bardavío sobre el tema de la sanidad, la necesidad de desarrollar un modelo más eficiente de sanidad y Lacalle sobre el tema asistencial, que también es uno de los grandes temas, el gasto social en los que tenemos que debatir porque está asimilando cantidades ingentes de recursos públicos que tienen que salir de nuestros impuestos y que evidentemente son absolutamente insostenibles. Bueno, damos la bienvenida a Diego de nuevo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Diego? Muy bien. ¿Cómo fue ese acto? ¿Satisfecho? Bueno, muy también? bien. La verdad que fue un éxito total porque en la biblioteca estaba todos los asientos ocupados y además había gente de pie en los pasillos, o sea, calculamos unas 150 personas. Daniel Lacalle se brindó, la verdad que fantásticamente bien. Estuvimos comiendo con él, cenando con él, estuvo muy bien. Y bueno, y nos sorprendió la cantidad de gente joven, chicos de la universidad, de 20 y pocos años, que tenían los libros de Daniel y le pedían que se los autografiara, sacaron fotos, digamos, una idea, digamos, que muestra que pese a la apariencia de que el liberalismo en Asturias está muerto, la realidad dista mucho de eso y bueno, mostró una vitalidad que la verdad que dan ganas de seguir haciendo cosas, ¿no? Bueno, esa sería la primera pregunta, si realmente está muerto el liberalismo por la experiencia vuestra que estáis teniendo con la fundación de este Club de los Viernes, Javier. No, para nada. Yo creo que el liberalismo, el fundamento de la filosofía del liberalismo está en el fondo de todas las personas, ¿no? Ciertamente ha tenido una mala prensa, Nosotros hacemos también, no hacemos lo suficiente para que tengamos esa buena prensa. Todo el tema de los newcons, todo el tema de los procesos ultraliberales que se dieron a lo largo y ancho del mundo, especialmente en el caso británico, en el caso norteamericano, bueno, pues han, digamos, de alguna forma nos han agraviado, ¿no? Han hecho de nosotros una imagen pues no especialmente agradable. También nosotros, los liberales, tenemos fuertes convicciones que hacen que a veces no nos movamos de nuestras posturas y eso haga que nuestra capacidad, digamos, de pragmatismo, nuestra capacidad de adaptación a las circunstancias de cada región o de cada país nos haya imposibilitado estar más presente en la cultura y en la política, ¿no? Pero yo creo que, bueno, que hay un antes y un después. Creo que la crisis económica ha dado un antes y un después. Creo que el 15M para unos y para otros ha dado un antes y un después. Y como comentaba Diego, la gente joven está también en la ideología del liberalismo. En la universidad se respira ideología liberalismo y por tanto podemos y tenemos que dar la vuelta también con nuestra propia perspectiva, ¿no? También con nuestra perspectiva de hacernos mucho más pragmáticos, mucho más posibilistas, mucho más constructivos y menos teóricos, menos anarcoliberales, paleontólogo-liberales y no sé cuántas cosas, ¿no? Bueno, no parece que fuera por ahí los tiros, ¿no? Con el auge de partidos como Podemos, etcétera. Bueno, es que en parte se puede interpretar como una reacción a ese movimiento. Digamos, yo siempre digo lo mismo. En el último barómetro del CIS, el de abril, cuando le preguntan a la gente cómo se definiría usted políticamente, un 11% dice liberal, aunque luego no haya ningún partido
más allá del Partido Libertario, digamos, que abrace a toda esa cantidad de votantes. Pero, digamos, y si a eso le sumamos el 9% que se autocalifica como conservador, ya estamos hablando de un quinto del electorado, o sea, no es algo menor. El tema también con el liberalismo, por ejemplo, estaba pensando en el caso de Margaret Thatcher. Claro, a ella se le da una imagen, bueno, y con Reagan pasa lo mismo, como de duros, como de belicistas, etcétera. Pero hay que entender el contexto. Si Argentina tenía en la presidencia a un dictador que tenía muy buena relación con el alcohol y que se le ocurre, a pesar de que Argentina tiene un reclamo justo sobre las Malvinas, pero se le ocurre invadirla de manera violenta, Margaret Thatcher no tiene más alternativa que recuperarla por la fuerza. Además, que Galtieri hizo eso a pesar de las advertencias de Estados Unidos. Sí, al mismo tiempo, la Unión Soviética tenía misiles apuntando a todas las capitales europeas, pues Ronald Reagan no tuvo más alternativa que empezar a poner misiles en Alemania y en Inglaterra apuntando a la Unión Soviética. Y eso, digamos, ese contexto es lo que les hace parecer más duros de lo que en realidad era. Y además, claro, parece ultraliberal, pero ¿contra qué lo comparamos? Si lo comparamos contra el comunismo, pues claro que es ultra. Pero en realidad, lo que decía siempre Margaret Thatcher, que el dinero público no existe, que existe el dinero de los contribuyentes, es algo de más elemental sentido común. Entonces, bueno, es un poco desmontar esos mitos y transmitirle a la gente que el liberalismo, como decía Javier, es algo que está, que todos llevamos dentro. Porque, digamos, si partimos de la base que la esencia última del liberalismo es el self-love del que hablaba Adam Smith, es decir, el amor propio, la fuerza que nos impulsa a tratar de estar mejor y no peor, eso es algo que compartimos todos. Entonces, simplemente cómo se explica eso y cómo lo traducimos a una cosa de todos los días, ¿no? Ahora, le voy a preguntar a Javier una cosa, porque hay gente que me pregunta, ¿el Club de los Viernes es de Vox? O como yo tengo la respuesta, pero quiero que lo expliques vos. No, para nada. Evidentemente en el Club de los Viernes hay gente de Vox, porque en Vox hay gente que son liberales o que somos liberales. Yo en un momento determinado fui candidato por Vox, pero no soy afiliado a Vox, por ejemplo. Pero también en el Club de los Viernes hay gente del PERID, del Partido Liberal, también en el Club de los Viernes hay gente del Partido Popular, no vamos a decir nombres y apellidos de nadie, porque evidentemente esa no es la idea. El Club de los Viernes es un club de gente que estamos interesados en divulgar, en dar a conocer. Incluso gente de Foro Asturias. Incluso gente de Foro Asturias. Y luego está que hay un elenco de personas de distintas posibilidades ideológicas, distintos puntos ideológicos, pero que tenemos un elemento común. Ese elemento común es la defensa del liberalismo, ¿no? El famoso test de Nolan, ¿no? El famoso test de Nolan, que si lo dividimos en cuadritos, el test de Nolan plantea 20 posiciones de liberales, ¿no? Entonces, dentro de esas 20 posiciones liberales, pues cada uno somos un poco más pragmáticos, otros somos un poco más liberadores, otros más conservadores, perdón. Entonces, bueno, hay una cierta diversidad, pero hay un punto en común, ¿no? Y el punto en común es entender que el Estado tiene que tener unos límites, que el Estado tiene que tener unas funciones, que esas funciones tienen que ser limitadas y que tiene que ser el individuo el que, por su propio bienestar y de su familia, tiene que luchar por el progreso, ¿no? Un progreso que indirectamente conlleva a su familia y que indirectamente conlleva al resto de la sociedad, ¿no? Y parar un poco esta intromisión permanente y continua mediante leyes y reglamentos. Aprovecho que mencionas la palabra progreso, porque a mí me causa un poco gracia y un poco sorpresa cuando siempre, por ejemplo, el PSOE o las fuerzas de izquierda se presentan que son fuerzas de progreso. Entonces, los demás, que son las fuerzas de la regresión, las fuerzas del estancamiento, y ellos son el progreso, más allá de que después la práctica revela lo contrario, ¿no? Pero es verdad, eso hay que ponerlo entre los errores que ha tenido el liberalismo o la centro-derecha, como lo quieran llamar, de ir cediendo espacio hasta en el léxico, que fueron, obviamente, en su provecho
acaparando los demás, ¿no? Lacalle el otro día en la charla que nos impartió, yo creo que dio claves muy interesantes, ¿no? Y él evidentemente planteaba cómo el gasto social es posterior al progreso económico, ¿no? Entonces, justamente se nos están apropiando de esa idea, ¿no? Es decir, el asistencialismo que criticaba Lacalle es ese falso progresismo del Podemos o del Partido Socialista, que, bueno, se preocupan más de dar una asistencia a la gente que de dar oportunidades a las personas realmente para progresar. Claro. Todos sabemos, como tú bien comentabas, el amor propio, la búsqueda del bienestar es algo absolutamente intrínseco a las personas, y no queremos más que tener coches más grandes, casas más grandes, jardines más grandes, y eso es evidentemente progreso personal y familiar. Es que es toda una confusión que ha surgido de una mala traducción de Adam Smith, de la riqueza de las naciones, porque en lugar de traducirlo como amor propio, lo tradujeron como egoísmo. Entonces, claro, ¿quién puede estar a favor del egoísmo? En general, no. Pero ¿quién puede estar en contra del amor propio? Nadie. Entonces, ese es el tema. Cuando uno dice, el liberalismo promueve el egoísmo, pues claro, la gente se aparta. En cambio, dice, no, el liberalismo lo único que quiere es que usted tenga un campo de juego muy amplio para para darle rienda suelta a su amor propio. Entonces ya la cosa cambia completamente. Claro. Yo, de hecho, bueno, simplemente tampoco se trata de personalizar, ¿no? Pero en mi vida profesional se me conoce también muy activamente por el tema de participar en ONGs, ¿no? Yo soy una persona muy activa, mi familia somos muy activos en el tema del Banco de Alimentos. Es decir, ser liberal no es no creer en ayudar al resto de las personas, es que está en una falsa creencia. A mí me preocupa, evidentemente, ver a niños que no tienen para comer, o me preocupa ver a madres que precisamente una cosa es la ayuda social, las ONG, son anteriores a la organización de ese tipo de actividades a través del Estado. Entonces, digamos, que la Cruz Roja, por ejemplo, la Cruz Roja no necesitó ni que ningún gobierno la impulsara, fue ella misma la que se estableció, y más acá en el tiempo podemos hablar de Médicos Sin Fronteras, que tampoco no necesitó que ningún gobierno la impulsara, fueron los propios médicos que se autoorganizaron y están haciendo una labor fantástica, ¿no? Pero se nos acusa mucho, Diego, se nos acusa mucho de que el liberalismo es como muy egoísta, como muy egocéntrico, como no nos importa al resto de las personas. Nos importa mucho, o sea, a mí me importa mucho el bienestar de las personas. Y todo viene por esa mala traducción. Pero, por ejemplo, mira, Víctor, una cosa que planteaba Javier Bardavío en su conferencia del viernes. Una cosa tan simple como permitir que las personas puedan elegir su médico en la seguridad social. Se pueden, no, digamos, hoy en día se puede elegir, en realidad no se puede elegir, lo que se puede es pedir el cambio de médico. Pero yo lo dejara abierto. Quiero ir a este médico. Perfecto. Simplemente introduciendo ese mecanismo de competencia, automáticamente, como la gente no es tonta, se podría determinar cuál es el médico bueno, cuál es el que no se esfuerza tanto en atender a sus pacientes, etc. Y también la otra cara de esa misma moneda es permitir que el médico, darle el derecho al médico a rechazar algún tipo de paciente, porque entonces así se va a poder saber cuál es el paciente petardo, el que abusa del sistema, etc. Entonces, pero con dos cosas que son elementales, muy simples, el sistema podría tener un impulso fantástico, y esto, como vemos, no va en contra de nadie, sino en beneficio de todos. Y la propia competencia entre los médicos, es decir, si un médico está viendo que los pacientes, sus clientes, están yendo hacia otros facultativos, evidentemente tiene que entender que no está haciendo algo bien. Es que hoy, si no hace algo bien es mejorar y mejorar. Con la educación y otras cosas. Hoy al médico le asignan, digamos, 100, 200 pacientes, no sé cuántos pacientes son, y al de al lado lo mismo. Y el médico que hace excelentemente su trabajo, como el médico mío, que es un fenómeno, y si el de al lado no lo hace tan bien, ¿cómo lo muestra? Claro. Yo conozco gente que trabaja en urgencias, que me han comentado de compañeros diciendo como que eran insensibles ante un caso, y entonces el propio médico le decía al compañero, pero a ti no te importa no saber qué le está pasando a esa persona. Entonces, ¿cómo podemos determinar? Simplemente que la gente elija, quiero ir con este médico, quiero ir con el otro médico. Bueno, ¿lo de Grecia es fruto del liberalismo también o todo lo contrario? Todo lo contrario. Todo lo contrario, para nada. Grecia lleva 35 años en una situación
absolutamente sostenible. En esos 35 años han pasado gobierno de todo tipo. Grecia es un ejemplo tanto de derechas como de izquierdas de intervención clientelar. Es decir, en Grecia durante muchísimo tiempo los gobiernos se encargaban de dar falsa asistencia por toda razón. A mí, entre las cosas que más me han impactado, por ejemplo, estos días leyendo y estudiando el caso de Grecia, es saber que un peluquero se retira con 52 años, madre de Dios, ¿no? Es decir, se ha desarrollado un sistema absolutamente clientelar, no se cree en el pago de impuestos, y cuando digo no se cree en el pago de impuestos, quiero decir que no hay una mentalidad por parte de la población en contribuir solidariamente, más allá de las cantidades, al sostenimiento del Estado, y eso, bueno, pues ha llegado al punto en el que nos encontramos, que es un punto claramente de bancarrota, por mucho que lo intenten disimular y por mucho que lo intenten justificar, ¿no? Lo que pasa es que ahora se presenta a Finlandia, Holanda, a Austria, a Alemania, como si fuesen unos insensibles, unos egoístas que quieren lo peor para Grecia y sus ciudadanos. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Yo siempre doy el ejemplo de una isla de Grecia, que lamentablemente no recuerdo el nombre, que tenía 1.100 habitantes, de los cuales 700 cobraban el subsidio de la ceguera. Evidentemente no eran todos ciegos. Después tenemos el caso, el que mencionaba Javier, de las jubilaciones a edades impensables en cualquier otro país. Exenciones al sistema tributario, por ejemplo, que las navieras no pagan, que en Grecia era una industria tradicional y poderosa, estaba exenta. O, por ejemplo, una de las reformas que aceptaba el gobierno de Syriza era la liberalización de los gimnasios. Es decir, en Grecia, no sé cuál es la legislación específica, pero no había libertad para abrir un gimnasio. Entonces, uno se puede dar cuenta la maraña de regulaciones y de asfixia autoimpuesta que tenía la economía griega. Y además, tampoco podemos olvidar otra cosa. El que falsificó las cuentas públicas durante años, hiriendo, lastimando la confianza del resto de socios europeos, fue el propio gobierno griego. Entonces, yo creo que ahora lo que ocurre es que ya se terminó la confianza, entonces exigen el pago por anticipado. Bueno, ahora tú haces las reformas y si las haces, ya te doy. Lo que pasa es que como por un lado tenemos irresponsables que le han llenado la cabeza a la gente con promesas que no se pueden cumplir, y por el otro lado tenemos una opinión pública harta, porque yo siempre digo lo siguiente, uno siempre habla del presupuesto comunitario. El presupuesto comunitario es dinero que ponen Finlandia, Alemania, Holanda, Austria. Pero dentro de Alemania también hay regiones ricas y pobres. Y los ricos son básicamente Baviera. Entonces Baviera pone dinero para todos. Entonces, si uno se pone en el lugar de los bávaros, es absolutamente razonable concluir que están hartos de poner dinero. Porque pongámonos una sola vez en lugar de... Acá hay gente que está harta y España lo único que ha hecho de la Unión Europea ha sido recibir dinero. Imaginémonos si hubiésemos tenido que poner. Está bien, ahora hemos puesto estos 26.000 más ahora unos 10.000 más, que en realidad no están puestos, son avales y irán dando. Pero yo quiero decir... Son 4 puntos del PIB, ¿eh? Sí, español, no es moco de pavo, no. Moco de pavo, 10.000 millones de euros fue el famoso recorte de Zapatero. Aquella escena, y el recorte que tuvo que hacer. El recorte de Zapatero son 10.000 millones, que es lo que hay que aportar ahora, avalar actualmente a Grecia. Es decir, no estamos hablando de moco de pavo, es decir, los recortes de las pensiones, los recortes de los funcionarios, los recortes en... Es decir, Zapatero aprobó aquel paquete de medidas, era justamente... y es equivalente también a los 10.000 millones que tuvo que recortar en partidas de salud y educación el gobierno de Rajoy. Evidentemente, los principales culpables de la situación actual son los griegos, claro. Y en particular la irresponsabilidad del gobierno. Irresponsabilidad que por otra parte Tsipras ha mostrado cierto pragmatismo, porque en algún punto él se dio cuenta de que lo que él mismo decía no tenía ningún sentido. Entonces ahora estamos en el baño de realidad. Entonces ahora, ¿cómo le transmite en una semana a todos sus partidarios y sus votantes que lo que le dijo durante 6 meses o un año, porque 6 meses de gobierno, pero antes estaban en campaña, era toda una mentira, era toda una irresponsabilidad? Bueno, ahora es el problema que tienen, pero es un problema que crearon ellos, no crearon los demás. 35 años de historia económica, sí.
Claro. 35 años, no son 3, ni 4, ni 5 años, son 35 años. Dudo mucho que el nuevo rescate sea una solución, ¿eh? Lo dudo bastante. Es decir, ¿Y es el tercero o el cuarto? El tercero. Yo estimo que por 3 años se habla de llegar al 200% de deuda según su PIB. Eso es insostenible. Es absolutamente Yo insostenible. creo que para entender el empeño de Alemania y de Francia, fundamentalmente, y de Italia también, de mantener a Grecia en la Unión Europea y en el euro, hay que recordar lo que costó construir la Unión Europea y el motivo por el que se construyó. La Unión Europea fue el remedio a las guerras entre países europeos. Digamos, si pasamos de tener Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial y luego dejamos de tener guerras, y no solo dejamos de tener guerras, sino que entramos al periodo de mayor prosperidad de la historia de Europa, fue gracias a la Unión Europea. Entonces, visto desde esa perspectiva histórica, verlo de Grecia es un problemita que ya lo solucionaremos. Digamos, no amerita el problema griego tirar por la borda el proyecto del euro y de la Unión Europea. Ahora, lo que pasa, una vez más, hay que partir en toda negociación hay que partir de la base de la buena fe de los que negocian. Y Grecia no ha tenido buena fe. Entonces, para mí, una solución probable sería ningún perdón más de deuda, pero decir, mira, durante estos próximos 10 años no pagas ni un euro, pero la deuda va a estar ahí. Y si hace las reformas que tiene que hacer, Grecia crecerá en algún momento y después ya veremos cómo empieza a pagar. Pero perdón, ni uno más. Y en el corto plazo, si hay que dar algo más, bueno, no va a haber más alternativa. Pero, insisto, siempre, primero reforma, después dinero. Sí, no hay que olvidar tampoco la perspectiva geopolítica, ¿no? Es decir, Grecia ocupa una posición geopolítica también absolutamente básica, ¿no? Respecto a Asia, o sea, respecto a todo lo que es el mundo árabe, respecto a todo lo que es el comunismo, bueno, o la zona rusa tradicionalmente comunista. Entonces, bueno, esa posición también nos obliga de alguna forma moralmente a atender ese punto frontera tan sumamente importante de Europa, ¿no? Pero estoy contigo, es decir, evidentemente hay que transmitirles una cultura de responsabilidad, económica desde el gobierno, que como bien dices es de los pocos casos en el mundo que falsean sus cuentas públicas. Ni en Argentina ha ocurrido eso. Claro. Ni en Argentina ha ocurrido eso. Claro. Bueno, ahora sí, en Argentina desde hace unos años se falsean las cuentas de inflación, pero en realidad no es que se falseen. O sea, formalmente han cambiado una metodología, pero no engañan a nadie porque las consultoras privadas siguen haciendo sus propios índices de inflación y no engañan a nadie. Pero lo de Grecia fue algo alevoso y con nocturnidad, o sea, algo que engañó la buena fe Si yo voy a pedir un préstamo al banco, lo primero que me pide el banco es mi nómina, ¿no? Si llevo una nómina falsificada, pues evidentemente a partir de nada tiene ningún sentido, ¿no? Y eso es el caso de Grecia, es decir, falsifica sus nóminas, falsifica sus cuentas y por tanto, ¿quién le va a dejar dinero a alguien que te engaña, ¿no? Y tampoco se puede olvidar la presión que ejerce Estados Unidos, porque Grecia es también miembro de la OTAN. Entonces, esa presión no se puede desmerecer. Si uno se pone en la piel de Angela Merkel y piensa, tengo mis votantes que me dicen no le des ni un euro más. Estados Unidos que me dice, tú tienes que arreglar como sea. Por otra parte, sabe que cualquier excepción que se haga en el caso de Grecia va a ser reclamada por los demás, porque empezando por Grecia, por Francia, que está también en un procedimiento por déficit excesivo. Los franceses pueden decir, aunque en realidad no les conviene, pero podrían decir, bueno, yo quiero poder gastar más. O aquí también lo podrían decir, aunque insisto, al primero que perjudica gastar más es al propio país, pero bueno, pero los políticos tienen sus razonamientos. Entonces, es una situación muy complicada. Entonces, yo creo que lo que se ha llegado es algo razonable. No deja contento a nadie, pero no me parece una locura. Me parece algo razonable. Ahora, hay que ver, la pelota está en el tejado de los griegos. Que van a empezar a portarse bien, a hacer buena letra, a hacer todas las reformas que benefician a ellos, porque, insisto, la liberalización de los gimnasios,
no va a beneficiar a los austríacos ni a los belgas, va a beneficiar a los griegos. Bueno, entonces ojalá reaccionen, no entiendan, pero insisto, cuando la gente se le llena la cabeza con porquería durante mucho tiempo, eso no se puede resolver. Un referéndum en el que se plantea votar, oiga, vote usted restricciones o no restricciones, es decir, vote usted si quiere un parque infantil delante de su casa o no, es decir, evidentemente quiero un parque infantil delante de mi casa. ¿Cuánto cuesta ese parque infantil delante de mi casa? Yo sigo sosteniendo que la hipótesis más razonable es la que estaba publicada en el Daily Telegraph, según la cual, según gente que sería de Syriza, Tsipras convocó el referéndum para perderlo, porque se dio cuenta, tengo que aceptar lo que me dicen porque es lo único realista. Pero yo a la gente le dije lo opuesto. ¿Y ahora qué hago? Bueno, llamo el referéndum, lo pierdo y me voy a mi casa con honores. Pero le salió mal. Entonces ahora ha tenido que aceptar una cosa más dura, aunque yo no sé si la palabra es dura, porque, digamos, si un gobierno está gastando lo que no tiene y le dice que no gasten, ¿eso es duro o le está salvando la vida a largo plazo? Se la está salvando en realidad, pero bueno, algo más complejo de asumir, llamémosle, que lo que tenía antes. Y bueno. Hombre, es duro, Diego, en términos de control. Ten en cuenta que no solamente las terceras medidas, este tercer rescate no solamente lleva medidas económicas, lleva medidas de intervención. Es decir, la troika sigue siendo la troika. Claro. El despacho de la troika sigue estando en Atenas. E incluso el Parlamento Europeo va a controlar al Parlamento griego, ¿no? En cierto grado, dejar de ser padre de familia, tomando decisiones para que alguien venga a decirte aquí lo que tienes que hacer, ¿no? Lo que pasa, y eso siempre es duro de asumir, ¿no? Sí, yo lo entiendo. Lo que pasa es que esa Comisión Europea, que ahora va a controlar a Grecia en el cumplimiento de los acuerdos, es una Comisión Europea que está avalada por los acuerdos que la propia Grecia aceptó en el momento de integrarse al club de la Unión Europea, porque nadie los obligó a meterse en el club. La Unión Europea eran 6 países fundadores. Grecia en algún momento pidió ingresar, negoció e ingresó, todos contentos. Ahora, digamos, cuando la Unión Europea te exige algo, te lo exige con el propio poder que uno mismo le dio. O sea España, sea Portugal, sea Grecia, o sea el que sea. Entonces, vamos a ver cómo reaccionan. Pero digamos, yo creo que no van a tener más alternativa que ir, como digo, haciendo alguna reforma, dando un poco de dinero, haciendo alguna reforma. Pero lo importante que tiene que entender la gente es que la irresponsabilidad, digamos, tiene consecuencias prácticas muy negativas. Porque, digamos, que en Grecia hayan tenido que hacer este corralito, que a mí no me gusta llamarlo corralito porque en Argentina... No, pero es un término argentino, pero en Argentina fue el último intento por salvar un plan económico razonable. Y en cambio el corralito griego es la culminación de una serie de irresponsabilidades. Entonces, en la Argentina no quedó alternativa y lo hizo gente competente. O sea, el ministro Cavallo era una persona competente. Estos son unos irresponsables y además corralito, a pesar del corralito, se mantiene gracias a la asistencia del Banco Central Europeo, porque si no ni corralito habría explosión. Entonces, pero la gente tiene que saber, cuando un irresponsable se lo vota, un demagogo, y tiene el poder, hace locuras, como se puede esperar de un irresponsable y de un demagogo. Y las consecuencias no las paga el demagogo, las paga la gente. Sí. Es muy distinto. Sí, el caso de Argentina, como tú bien comentas, el corralito fue una medida de un plan inicial. Es decir, fue una medida inicial para una nueva planificación económica, ¿no? En el caso de Grecia es la consecuencia. Es la consecuencia de todo un cúmulo de negligencias. Le acaban de dar 7.000 millones, lo escuchaba en la radio cuando bajaba, le acaban de dar a la Unión Europea 7.000 millones de crédito puente, porque ningún socio está dispuesto a dejarle dinero directamente a Grecia, ¿no? Las previsiones económicas de la Comisión Europea de octubre pasado, Grecia estaba previsto para el 2015, estaba todo listo para que sea el país de mayor crecimiento de la Unión Europea. Vale, desde una base muy baja, pero iba a ser el que más se recuperaba. Y ahora sigue cayendo. ¿Por qué? Gracias a Syriza, hay que decirlo redondamente, gracias a Syriza, que fue el que hizo perder la confianza, tensó la cuerda más de lo razonable, insultó a sus socios, llamándoles incluso terroristas, tuvo la bajeza de comparar al gobierno alemán
con el nazismo, cuando uno tendría que tener un poquito de cuidado en decir eso, porque máximo en el caso de Merkel, que es una persona que no solo sufrió el nazismo, sino además el comunismo, porque ella era de Alemania Oriental. Claro, entonces, y luego pues, engañaron a su pueblo y ahora tienen las consecuencias. Pues bueno, señores, ahora les toca levantar ese muerto. Si os parece, hablamos de Asturias, que luego nos recriminan que no ocupamos tiempo con nuestra región. Todo parece indicar que Javier Fernández será el nuevo presidente del Principado, o de nuevo, porque Podemos ha dicho que no va a apoyar al PP bajo ninguna circunstancia. Eso yo creo que merece un primer análisis, que Podemos apoye al Partido Socialista con las cosas que se han hecho en Asturias, por parte, no de todos, pero sí de algunos miembros del socialismo asturiano, es para pensárselo. Y Ciudadanos ha descartado apoyar al PP, pero tampoco al PSOE, o sea, se va a abstener, con lo cual, pues evidentemente todo parece indicar que Javier Fernández será el nuevo presidente del Principado. Hombre, a Ciudadanos le ha hecho un enorme favor Izquierda Unida. Vamos a empezar partiendo de es decir, esa estrategia de Ciudadanos de ser el centro limpio, sano sí. Del mundo, pues les ha hecho un auténtico favor porque bueno, les ha vuelto a convertir en irrelevantes. Evidentemente PP más Ciudadanos no daba la medida suficiente frente a la opción PSOE Izquierda Unida. Y por tanto, bueno, yo creo que Ciudadanos, repito, es la gran beneficiada, hablando de horizonte político a medio y largo plazo, ¿no? Es la gran beneficiada de este apoyo de Izquierda Unida al PSOE. Lo de Podemos, yo creo que cualquiera que siga un poco la política en los últimos 3 o 4 meses se ha dado cuenta de que estaba fuera de sus planteamientos. Es decir, cualquier persona que leyese la prensa, siguiese un poco la prensa política, se daba cuenta de que las ideas de Podemos se fundamentaban en 2 planteamientos. Primero, nunca iban a apoyar al partido que gobernaba, fuese quien fuese. Y en segundo lugar, nunca iban a apoyar al PP. Por tanto, si nunca iban a apoyar al partido que gobernaba, fuese quien fuese, en Asturias tocaba no apoyar al PSOE. En segundo lugar, la segunda pata de su estrategia política era nunca vamos a apoyar al PP. Véase que donde el Podemos ha apoyado al PSOE es justamente en aquellos territorios donde el PSOE no estaba en el poder, ¿no? Yo creo que Podemos partir de esa no me mezclo con castas, salvo que sea un mal menor, ¿no? Entonces, en esa situación yo creo que era previsible lo de Podemos. Lamentable Izquierda Unida, yo creo que lamentable una vez más a lo largo de la historia de esta región, lamentable hace unos años apoyando a Javier Fernández, lamentable volviendo a apoyarlo, lamentable la estrategia que ha seguido Izquierda Unida en Oviedo. Bueno, Izquierda Unida yo creo que es un partido que vive más bien a la defensiva que realmente con un planteamiento de progreso en el sano sentido de la palabra, ¿no? ¿Y qué nos queda? Pues 4 años más de nada. 4 años más de un parón absoluto, 4 años más de un gobierno liderado por una persona que no sabe empujar, que no sabe liderar y que encima no tiene ni siquiera la mayoría como para que le empujen a él, ¿no? Con lo cual, bueno, lamentablemente esta región triste, ¿no? Triste. Yo creo que Izquierda Unida, al menos dentro del marco de la izquierda, es coherente, porque no está haciendo nada que no haya hecho antes, siempre siendo lo mismo. En cuanto pueden, arreglan con el PSOE y obtienen o los cargos o lo que sea. Pero eso les pasa factura al final, yo creo, ¿no? Bueno, pero ellos están acostumbrados ellos a recibir facturas, las pagan y a emitir otra factura, no tienen problema, ellos están siempre ahí. Ciudadanos tampoco me decepciona, porque si su número 1 en la lista era una persona que hasta hace pocos meses era socialista, no se podía esperar que apoyara ni al PP y que se inclinara más hacia el PSOE. Como por cierto había hecho UPyD en el momento que le tocó desempatar uno u otro, también se decantó por UPyD. Así que eso por el PSOE, eso tampoco me llama la atención. Así que vamos a ver, lo de Podemos, bueno, es razonable, ellos viven hablando contra el PP. Ahora, cuando les toca, como en Andalucía, facilitar la investidura del PSOE, ellos claramente prefieren el PSOE antes que el PP, digan lo que digan, porque los hechos es lo que muestran. Ahora, en cualquier caso, el gobierno que va a tener Asturias va a ser un gobierno débil. Muy débil. Entonces, esto no termina acá, esto empieza con la investidura, luego ya veremos, porque Izquierda Unida... ha estado 4 años, Javier Fernández, con un gobierno en minoría también. Sí, pero no hay avance, no hay ningún tipo de avance, no hay ningún tipo de... Pero es que Izquierda Unida misma aclara que este acuerdo es de investidura.
bueno, que por otro lado tampoco se puede dar por seguro porque tienen que consultar a las bases. Entonces ya veremos lo que dicen las bases. Yo creo que las bases le van a decir que sí, que apoyen, con tal de que no gane la derecha. Pero en cualquier caso, mi idea base es que esto va a ser un gobierno débil, entonces podemos tener aquí una investidura de Javier Fernández y a mí no me extrañaría que a mitad del río el apoyo para Javier Fernández va a ser otra vez el PP y se va a olvidar de todos los demás, cosa que por un lado para Asturias puede ser preferible porque evitaría grandes bandazos y mantendría al gobierno de Asturias dentro de una, llamémosle, moderación o si se quiere mediocridad, pero evitaría grandes bandazos, ¿no? Vivimos en un momento, vivimos en política, no ahora, sino desde hace muchísimos años, con nuestro sistema político absolutamente racional, vivimos siempre pendientes de la siguiente, ¿no? Y yo creo que, como tú bien dices, las elecciones andaluzas se cerraron con las elecciones autonómicas, y las elecciones autonómicas se van a cerrar con las elecciones generales, ¿no? Entonces vivimos en un sin vivir que da lugar, pues eso, una provisionalidad absoluta, diciendo, bueno, pues de momento Javier Fernández será presidente, a ver qué pasa en noviembre, si gobierna el PP con, o gobierna Podemos con, o gobierna el PSOE con, ¿no? Entonces vivimos una situación absolutamente de temporalidad que es angustiosa, ¿no? De todas formas, a mí me gustaría llamar la atención dentro de esta dinámica y acordarnos de otro Fernández, ¿no? En este caso de doña Mercedes, ¿no? Que se le ocurre la genial idea de decir que se va a poner en contacto con Podemos porque le encantan todas sus posturas. Es decir, esto es un indicativo de que los políticos de esta región están absolutamente perdidos, pero es que muy perdidos. No, luego cuando uno desmenuza las declaraciones, en realidad se circunscribe a las propuestas contra la corrupción, pero de todas maneras yo coincido en que es una declaración poco feliz, que confunde a la gente. También se puede interpretar en términos de jugada política, es decir, voy a poner nervioso al PSOE diciendo que a lo mejor me arreglo con Podemos, pero esas son las cosas de político puro, que son las cosas que detesta la ciudadanía. Esas cosas la gente no las entiende, no le gustan. Y la tercera gran noticia que quiero comentar, que se está comentando poco, es la candidatura del señor Prendes para diputado nacional por Podemos. Es decir, esto sí, se va a presentar a las listas abiertas con Ciudadanos como cabeza de lista a diputado. O sea, es decir, deja el escaño en el... Bueno, lo dejará si sale. ¿no? Pero bueno, volvemos a lo mismo. Es decir, claro. Realmente estamos en una dinámica de personajes políticos que deja muchísimo que desear, no solamente Javier Fernández como presidente, sino bueno, pues todo lo no me extraña, ¿no? Ciudadanos, leí hace un tiempo, tenía creo que 22.000 afiliados y 20.000 candidatos, entonces no les alcanza, tienen que ser los mismos candidatos a otra cosa porque no tienen gente. Ya, pero de todas formas, con una persona como Prendes, que bueno, tiene el historial que tiene en esta región y tiene el historial político que tiene en esta región, evidentemente yo creo que uno piensa mal y acertarás, y yo creo que evidentemente Prendes tenía y Ciudadanos tenían preparada toda esta estrategia de nosotros, ven con nosotros, tú irás al Parlamento de Madrid y déjanos tranquilamente en Asturias, ¿no? Entonces es ese reparto de sillones, la típica de cargos, cosa que a la gente no le gusta, a la gente no entiende, la gente lo ve como las cosas de políticos, las cosas que hacen los políticos. Bueno, ellos sabrán. Luego la gente tiene la oportunidad de ratificar eso o de repudiarlo en las urnas. Entonces ya... Pero la idea que tú comentabas de Diego es fundamental. La idea de un gobierno con 19 diputados sobre 45 es insostenible. Se le van a meter, perdón el término, por todas partes. Es decir, le van a crear comisiones de control y comisiones de investigación. Ni siquiera 19, un gobierno de 14. Y le van a tirar por Recordemos todas partes. Que Cascos, con 16 diputados, tuvo que adelantar elecciones porque no le aprobaban ni una ley. Entonces, Javier Fernández con 14, está bien que la izquierda, si se junta, tiene una mayoría absolutísima, y es decir, si en la medida que prevalezca el sectarismo, bueno, van a tener 4 años tranquilos, pero yo, teniendo en cuenta que Javier Fernández es una persona moderada, o sea, nos puede gustar más o menos, pero es una persona moderada, yo insisto, no descartaría que a mitad de legislatura o antes y los apoyos vuelvan a ser PP-PSOE y se olvide de los de izquierda. Hombre, hay un dato fundamental, ¿no? Que yo creo que la última pista que nos queda, entre comillas, ¿no? La última oportunidad que nos queda, entre comillas, es, si sustancia, lógicamente, la llegada, el mantenerse en el Principado de Javier Fernández, que es el gabinete.
Hay que ver cuál es su gabinete. Evidentemente, Claro. si hablamos de un gabinete con consejeros que ya llevan una eternidad desempeñando los mismos cargos, está claro que estamos ante un Pero por continuismo dónde va a ir el absoluta, tema. ¿no? Sí, no tengo la Y menor es duda. lo No tenemos previsible, la menor es decir, duda. o si realmente plantea una opción Es que, insisto, distinta, Izquierda ¿no? Unida dijo, esto es un acuerdo de investidura, por lo tanto, todos los consejeros serán socialistas, por lo tanto van a ser los mismos que estaban antes. Bueno, puede haber más. Me imagino que el PSOE puede encontrar Sí, mucha hombre, más gente Ahora, que... debería encontrar lo único gente, que, ¿no? como siempre, que ocurre, que estos acuerdos, en el caso del acuerdo de investidura, que incluye, como siempre, crear dos organismos más. Uno para la corrupción, el otro no recuerdo exactamente para qué, pero más organismos, más gasto público, es lo opuesto de lo que se necesita para progresar. Sí, sí, justamente lo opuesto, ¿no? Nadie el tema, uno de los temas, uno de los grandes temas de esta región, que era el impuesto sobre sucesiones, bueno, pues se va a quedar absolutamente aparcado, ¿no? Y eso es algo, bueno, pues 2000 y pico herencias que se ha tenido que renunciar a ellas porque era insostenible el Sí. dinero que había que pagar. Es un tema muy Y toda importante. la recaudación que se pierde de la gente que se está ya que empadronado va en a Madrid. El tema de las empresas familiares, que parece que es una broma, pero la mayor parte de las pymes que tanto Son protegemos familiares. y tanto son empresas familiares, evidentemente con este Es que tipo a la de gente, posición es insostenible. que la gente tiene que saber y por lo tanto tiene que demandar a los políticos que el impuesto al patrimonio o el impuesto de sucesiones es absolutamente injusto porque ese patrimonio ya pagó IRPF cuando fue ahorrado, luego pagó IRPF sobre todas las rentas generadas. Ha pagado, en el caso de propiedad inmobiliaria, los IBIs correspondientes, etcétera, o en el caso de empresas, ha pagado los impuestos de sociedades sobre todas las rentas generadas, y encima hay que volver a pagar por sucesiones y por patrimonio, por favor. Sí. Es una aberración, pero hasta que la gente no lo entienda y no lo demande, no es una cuestión que atañe a los ricos. Si un señor tiene un piso de 20 metros cuadrados y muere, se lo tiene que dejar a su hijo, simplemente eso... Probablemente su hijo no lo pueda aceptar porque no va a poder pagar el impuesto. Bueno, en realidad sí, porque estaría alcanzado por los mínimos exentos. Pero en cualquier caso, no es una cuestión de ricos, es una cuestión de gente normal. Diego, en el caso de empresas es más complicado. En el caso de empresas, por supuesto. En el caso de empresas es muy complicado y repito que la mayor parte de las pymes, esas que tanto protegemos y tanto se nos llena la boca de hablar de la importancia de las pymes, bueno, en el caso de las pymes es fundamental Claro. el impuesto sobre sucesiones. Y en el caso de un piso no tanto, ¿no? Pero bueno, cuando uno oye palabras como la de Francisco Blanco, el asesor económico de la FSA, que asistía conjuntamente con Javier Fernández a las negociaciones y decía que el impuesto sobre sucesiones era como un impuesto sobre el juego, es decir, te ha tocado la lotería, es decir, resulta que mi padre se muere, me deja 100.000 euros, qué vergüenza, qué pena, y me ha tocado la lotería, claro, bajo ese planteamiento, esa forma de pensar... Pero ¿sabes qué pasa? Pues poco porque podemos. El socialismo, en su concepción, considera que el progreso de una persona es por suerte, no por esfuerzo. Claro. Si uno es un empresario exitoso, no es porque hizo un producto o un servicio que la gente valoró y compró, no, es porque tuvo suerte. Ese es un excelente ejemplo de cuál es la filosofía subyacente en el socialismo. Es realmente vergonzoso y completamente equivocado, ¿no? Pues este tipo de cuestiones que repito, en la campaña, y lo sabes, en la campaña electoral había 3 o 4 grandes cuestiones encima de la mesa y una era evidentemente el impuesto sobre y no se avanza, ni se avanza ni se va a avanzar. Hasta que la gente no lo entienda. Izquierda Unida no se avanza, hasta es que imposible. La gente no se deje, mientras la gente se deje engañar con que ese es un tema que solo afecta a los ricos, vamos muertos. Bueno, nos quedamos sin tiempo, así que nada, un minutín para resumir, si os parece algún... De momento me imagino que el verano obliga a un parón y el Club de los Viernes también para hasta septiembre, ¿no? ¿O qué? Sí, en principio vamos a descansar un poco, aunque tenemos algún contacto para hacer alguna cosita en agosto, pero eso no se puede adelantar, porque estamos todavía en fase de negociación muy dura. Pero sí que para septiembre reiniciaremos la puesta en marcha de debates y de jornadas, siempre de temas muy prácticos, siempre de temas de la calle, siempre de temas de hoy en día. Esa es la perspectiva del Club de los Viernes, trabajar en planteamientos reales, en cosas que preocupan a la gente, y en septiembre tenemos pensado ya organizar unas jornadas sobre el famoso fracking, digo famoso fracking porque a nivel internacional ha significado una auténtica revolución en lo que es el mercado energético o la producción energética, y queremos pues hablar de ello en serio, ¿no? Más allá de esos tópicos y topicazos. Resulta que el secretario general del PSOE a nivel nacional quiere meter el medio ambiente en la Constitución, o sea, tela, ¿no? Esto ya es lo va más, ¿no? Bueno, pues hablar de esas cosas que
son las que realmente crean riqueza, las que los debates, los temas que realmente hay que resolver. Luego también tenemos previsto para diciembre volver a entrar a la sanidad. Yo creo que la sanidad, más allá de esa perspectiva de paciente, hay que buscarle una eficiencia en su desarrollo y una eficiencia en la gestión que en este momento no existe, ¿no? Como el otro día se comentaba, una demanda sin precio es una demanda infinita, ¿no? Entonces, lógicamente, la demanda infinita siempre va a llevar lista de espera, porque el infinito lleva lista de espera, ¿no? Un mecanismo de cortar, evidentemente, la demanda infinita es a través de un nuevo modelo en el sistema sanitario, y ahí, bueno, esperamos, de anticipo, poder contar con Laschetti, consejero de Sanidad en el antiguo gobierno de Madrid. Tenemos que acabar. Diego, muchísimas gracias. De nada. Por el programa de hoy. Igualmente a Javier, ha sido un placer tener a Javier de la Ballina, miembro del Club de los Viernes, aquí con nosotros hoy. Gracias, Javier. Muchas gracias, Víctor. A todos ustedes, sobre todo, señoras y señores, por seguirnos, por estar con nosotros en este programa una semana más. Volvemos la próxima semana. Terminaremos con todos ustedes el mes de julio, así que volveremos a estar con ustedes el próximo jueves. Hasta la semana que viene.